¿Qué tal? Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y el día de hoy vamos a ver un tema que es sobre la salvación. Tengo pensado a lo mejor dividirlo en tres partes. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de la salvación, pero vamos a ver la parte del Evangelio. Lo he titulado La salvación, el Evangelio de Jesucristo. Acompáñanos un momento en estudiando las Sagradas Escrituras. El Espíritu de Cristo escribió en nuestro corazón un acorde con su letra de su santa inspiración. Puso en mí su santo sello que anunciara su elección. Antes de dar inicio a nuestro programa, quisiera enviar un saludo a las personas que nos ven de diferentes partes. Quiero comentarles que no solamente de la Iglesia La Luz del Mundo ven este programa, lo ven personas que son mesiánicos, personas que son de diferente religión, católicos, mormones, testigos de Jehová. Y quiero mandarles un saludo que considero que la mayoría de los que enviaron un saludo son de nuestra iglesia, La Luz del Mundo. Quiero mandar saludos a Punta Arenas, Costa Rica, Hermosillo, Sonora, Jutiapa, Guatemala, Paso Robles, California, Estados Unidos, Bridgeport, Torreón, Honduras, Bridgeport, Torreón, Honduras, Albuquerque, Nuevo México. Un saludo para los hermanos de Los Cabos, Fort Worth, Texas, Colombia, Ciudad de México, El Salvador, San Bernardino, California, Guadalajara, en hermosa provincia, en la colonia Chapultepec. Un saludo a mis hermanos de la colonia Chapultepec, en Tepic, Nayarit, aquí mismo. Aquí estamos cerquitas de la conocemos como la Chapule, los hermanos de la Chapule, Ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludo a mis hermanos que por allá estuvimos alguna vez en Ciudad Juárez. Saludo a los hermanos de Tijuana, que escriben mucho los hermanos de Tijuana, Puerto Vallarta, Valle de Chalco, Fresno, California, La Paz, Baja California Sur. Un saludo a mis hermanos de La Paz, de Concord, California, España, Islas Baleares, San Bernardino, California, Delicia, Chihuahua, Brooklyn, Nueva York, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Santiago de Chile, Los Ángeles, California, y a mis hermanos de Nicaragua, que fueron los que en esta ocasión nos distinguieron con enviarnos un saludo a través de las redes sociales. Vamos a iniciar entonces nuestro tema con la ayuda de nuestro Dios, dando lectura en la segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer el versículo 19, para la honra y la gloria del Señor lo vamos a leer. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese bien, este texto y el anterior traen mucha enseñanza. Primero dice que Dios estaba en Cristo. Aquí la pregunta es, ¿cuándo estaba Dios en Cristo? Habla en un tiempo pasado. Vamos a pensar, vámonos al siglo I, que será a lo mejor en el año 60 después de Cristo, cuando a lo mejor el apóstol Pablo escribió estas palabras. Y vamos a pensar que ahorita el apóstol Pablo está redactando la segunda carta a los Corintios. Y les dice, ¿saben qué? Les voy a decir algo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No les dice, está en Cristo, sino estaba en Cristo. Yo quiero que analicen bien esta palabra porque lo vamos a tomar en los videos siguientes. Como diciendo, Cristo ahorita ya no está reconciliando, o Dios no está reconciliando ahorita a través de Cristo en el mundo, aquí en la tierra. Porque a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Cuando Cristo vino, trajo la palabra de la reconciliación. Y Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo a través de esa palabra. Y dice el apóstol Pablo a través de los hechos, dice, y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda ahora a todo hombre que se arrepienta. ¿Sí? Entonces, Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, cuando no conocían a Dios. Esa era la palabra de la reconciliación que traía el Señor Jesús. Esa palabra de vida llamada evangelio, o que era parte de esa palabra de vida, que era el evangelio de Cristo. ¿Qué es evangelio? Evangelio es una palabra griega que se divide en dos palabras. Eu, que significa verdadero, bien o bueno. Y angelio o ángelo o ángelos, como ángel, significa mensaje, porque ángel significa mensajero. Entonces, buen mensaje. Es por eso que entonces unida la palabra es buen mensaje o buenas nuevas. Hay algo nuevo. ¿Por qué hay algo nuevo? Porque era algo que no se había dado anteriormente. Misterio que en otras generaciones no fue revelado a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a través de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, dice a los Efesios. ¿Y cuál era este grande misterio? Que los gentiles son coherederos y copartícipes de la promesa. Era parte de ese evangelio que se había guardado bajo misterio. ¿Cuál misterio? En que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra, no solamente tu descendencia, todas las naciones de la tierra. Pero se había encerrado bajo misterio hasta que el Señor Jesús vino a traer esas buenas nuevas de salvación. Pero vamos a analizar cómo fueron recibidas esas palabras de salvación. Cuando el Señor Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios, las personas que lo oyeron creían que lo que oían era solamente para el pueblo de Israel. El Señor Jesús y su palabra, su enseñanza hasta el día de hoy perdura y sigue trayendo más almas para Dios, pero en un principio no se entendía así. Se tenía pensado que solamente Israel era los que tenían la bendición de ser reconciliados con Dios. No había ninguna idea de que las personas ajenas a Israel fueran a ser salvas, porque Israel, y esto lo comento no con fines antisemitas, no con fines por odio a los judíos, no, yo no odio a los judíos, al contrario, porque también esta palabra de salvación es para ellos, aunque muchos de ellos no lo crean. Pero yo estoy seguro que los va a abarcar porque así dice las Escrituras, que al último todo Israel será salvo. Pero para Israel solamente, en la idea de ellos, la salvación era solamente para Israel. No se había convertido ningún gentil. Sí había el Señor Jesús encontrado mucha fe aún en los que no eran de Israel. Sí la había encontrado Dios, el Señor Jesús, sí la había encontrado. Pero cuando ya deja su iglesia y eran los reunidos como 120, entonces los que eran de Israel eran, o los 120 eran todos del pueblo de Israel, y para ellos en su mente no se concebía que alguien ajeno fuera a formar parte de la iglesia. Pudiéramos escandalizarnos a lo mejor, y el apóstol Pedro también pensaba eso, y el apóstol Juan también pensaba eso, y el apóstol Felipe también pensaba eso, sí, o sea, es decir, no se tenía la idea. ¿Por qué? Porque también hay que entender que los apóstoles, que eran 12, fueron destinados para la casa de Israel. Y posteriormente Dios levantó al apóstol Pablo para ir a los gentiles. Es decir, los 12 apóstoles siempre se encargaron del pueblo de Israel. Nunca fueron con los gentiles
y mucho menos estuvieron al frente de la iglesia de los gentiles, y mucho menos dejaron una iglesia posterior. Si el apóstol Pedro hubiese dejado una iglesia, por pensarlo de esa manera, la hubiese dejado entre los judíos. No lo hubiese dejado en Roma, lo hubiese dejado en Jerusalén. Pero bueno, el tema no es ese el día de hoy. Entonces estamos hablando de que el evangelio no se pensaba que era también para los gentiles, se pensaba que era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Voy a leer una parte de la escritura. Hay que entender que aquel etíope iba a adorar a Jerusalén. Por lo tanto, se piensa que ya era un converso. Y en cambio, Cornelio, que ya hemos oído hablar en Hechos 10, hemos oído que Cornelio era un hombre que efectivamente fue el primer gentil que se convirtió a la iglesia, siendo de un origen pagano. La historia ya la sabemos, pero quiero comentarles algo, porque también no solamente debemos leer Hechos 10, sino Hechos 11. Hechos capítulo 11 encierra mucha enseñanza. Y vamos a ver lo que encierra, o lo que nos dice, porque no lo encierra, lo que nos dice en Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles, ya el apóstol Pedro había ido con Cornelio, ya el apóstol Pedro ya había regresado, y cuando estuvo frente a los demás apóstoles, sucedió esto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hasta ese momento, hasta antes de Cornelio, ningún gentil había recibido, pero para ellos fue un asombro. Hemos oído que también vienes de allá con Cornelio, y estamos oyendo que él, siendo gentil, recibió la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Fíjense ¿cómo decirlo? A lo mejor aquel caos, a lo mejor aquel desacuerdo que hubo. Oye, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Esta palabra es de nosotros los judíos. Me imagino yo, a como lo plantea la Biblia, dice, disputaban con él todos los que eran de la circuncisión. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todos eran de la circuncisión, o digamos la mayor parte, porque también estaba el etíope, pero en ese momento los que estaban eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué? Fíjense este reclamo que hace. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Yo no soy judío, yo no soy, hablando materialmente, yo no soy del pueblo de Israel. Un judío difícilmente entraría en mi hogar. No generalizo, pero en la mayor parte de ellos que no creen en Jesucristo, no entraría en mi hogar. Y sin embargo, Pedro, el apóstol Pedro, siendo judío, entró al hogar de Cornelio siendo gentil, y le hicieron ese reclamo. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Había un desagrado. ¿Qué está sucediendo? Como si fuese un pecado. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Precisamente de eso se trataba, de que él les iba a platicar. Bueno, yo estaba a cierta hora y tenía hambre, y no fui a pedir comida, sino fui a hacer oración. Cuando tuve hambre y pues no tenía nada que comer, pues, y esa enseñanza la tenemos todos, ¿verdad? Fui a orar, a pedirle al que da de comer, y me mostró toda clase de animales, y decía, Pedro, mata y come. Así que entonces la historia ya la sabemos, y quiero comentarles aquí un texto solamente leído, porque quizá en otra oportunidad analizaremos detalle por detalle, texto por texto, lo que nos dice aquí en el ejemplo de Cornelio.
Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El ángel no le dijo las palabras de salvación porque no le correspondía. Y si usted no es de nuestra iglesia, yo le invito a que venga y escuche palabras de un apóstol de Jesucristo llamado Naasón Joaquín García. A través de sus palabras usted alcanzará salvación no solamente para usted, sino para toda su casa. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando del Evangelio que el Señor Jesús trajo. Cuando Él estaba, ¿por qué lo estoy hablando de esta manera? Vuelvo a recapitular para que no nos perdamos. El Señor Jesús vino y Dios estaba en Él. No era uno con Él hablando en que Jesús era Dios, sino que Dios estaba dentro de aquel vaso. Pero cuando leímos el texto de Corintios, dice que Dios estaba en Cristo, hablándolo en tiempo pasado. Sí, Dios estaba en Cristo. Pero diciendo el apóstol Pablo, pero ahora ya Cristo no está aquí en la tierra físicamente. Ya no está aquel vaso en el que estaba nuestro Dios. Al medio era Cristo y era el vaso a través del cual Dios se manifestaba. ¿Por qué decimos vaso? Pues el vaso, pensamos en un vaso de vidrio que contiene agua. El Señor Jesús era aquel vaso y dentro de él estaba Dios reconciliando al mundo. Pero estaba, dice el apóstol Pablo, estaba. Y vamos a ver nuevamente 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Pero el Señor Jesús se fue, Cristo se fue. Cristo ascendió a los cielos. Por lo tanto, si el Señor Jesús no hubiese dejado apóstoles, no hubiese palabra de reconciliación. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver. No tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros, los apóstoles, la palabra de la reconciliación. Quiere decir que para ser reconciliado en ese tiempo, tenía que ser reconciliado con Dios a través de un apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol traía palabras de vida para ser salvos a los que lo oyeran y a toda su casa, como pasó con Cornelio. El apóstol Pedro en ese momento tenía la palabra de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le encargó a los apóstoles la palabra de la reconciliación. A nadie más, no se la dejó a la iglesia, no se la dejó a las personas que lo oyeron, no las dejó anotadas en un papel, sino que la palabra de la reconciliación se la dejó a sus apóstoles. Si Cornelio quería ser salvo, era a través de la palabra de la reconciliación que tenían sus apóstoles. ¿Se fija qué sencillo es entender la palabra de Dios? Yo creo que ya vamos avanzando en nuestra plática del día de hoy. Fíjense bien, vamos a reflexionar un poquito más a fondo. Ya hicimos una recapitulación. El Señor Jesús traía la palabra de la reconciliación, pero Israel pensaba que era única y exclusivamente para él. Pero resulta que cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, les encarga. ¿Y qué se encarga? Mira, yo me voy a ir, pero a ti te voy a dejar cuidando esto. Y tú lo vas a administrar.
ténganos los hombres como administradores de los misterios de Cristo. Aquí dice, en 1 Corintios 4, 1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, aquí estamos viendo en 2 Corintios 5, 19, que es el versículo central, dice el apóstol Pablo, y nos encargó a nosotros, nos encargó la palabra de la reconciliación. Quiere decir que a través de los apóstoles era como el mundo iba a ser reconciliado con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Si no fuese por apóstol, no hubiese palabra de la reconciliación. No podía venir Cristo de allá en el Espíritu y tocar tu puerta y decir, ¿sabes qué? Necesitas ser salvo. No, era a través de los encargados. ¿Y quiénes eran los encargados? Dice el apóstol Pablo, y nos dio, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo voy a decir así brevemente porque podemos estar hablando mucho tiempo acerca de esto, pero bueno, nos ajustamos al horario del programa, procurándolo hacer como de media hora. Pero a mí me gusta tanto lo que dice el versículo 18, el 19, el 20, el 21, tiene tanta enseñanza que pudiéramos pasarnos mucho tiempo platicando acerca de ello. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, los apóstoles, en nombre de Cristo venimos, como si Dios rogase por medio de nosotros. Al principio era por Cristo. ¿Sí observan eso? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora ya no está Cristo. Sí, estaba en tiempo pasado, pero ahora como si Dios rogase ya no por Cristo, sino por medio de nosotros los apóstoles. Os rogamos, nosotros los apóstoles, os rogamos a la iglesia, reconciliaos con Dios. A la iglesia, reconciliando al mundo, reconciliando a las personas para que se acerquen a Cristo, lleguen a la imagen de Cristo, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Así que entonces, cuando los apóstoles ven al primer converso, al primer gentil que se convierta a la iglesia de Jesucristo, hubo un impacto muy grande. Hubo un impacto, voy a tomarlo así de carrera, Hechos capítulo 10. El apóstol Pedro iba con algunos hermanos de la circuncisión cuando llegaron con Cornelio. Y cuando el apóstol Pablo hablaba con tal virtud que entonces en ese momento cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, y los que estaban acompañando al apóstol Pedro no daban crédito. Veían que empezaban a hablar sus lenguas y vean que era derramado el Espíritu Santo, y vean lo que dice. En Hechos capítulo 10, mientras el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, es decir, Cornelio y su familia, los que allí estaban, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, no daban crédito a lo que estaban viendo. ¿Cómo es posible que también entre los gentiles se esté derramando el Espíritu Santo? Si eso es exclusivo de nosotros los judíos, ¿cómo es que ahora también sobre ellos? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, fíjense, una manifestación del Espíritu Santo, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11
tienen mucha enseñanza, que yo quisiera incluso más tiempo para platicar, para que platicáramos toda la riqueza que tiene este capítulo. Yo solamente voy a cerrar con los últimos versículos del capítulo 11 en Hechos de los Apóstoles. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que el Señor Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma. Nos dice en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo sigue creciendo, va aumentando, va de poder en poder. El Señor Jesús va acercando a los que están predestinados para vida eterna. Está acercando a todo aquel que desee abrir su corazón. Este evangelio tenemos el privilegio de que también es para nosotros y no solamente para los judíos. El Señor Jesús entregó su vida, nos trajo su evangelio. Nosotros que, pues, sin tener derecho a pertenecerle a Dios, sin haberlo buscado, sin haber hecho obras, Dios nos trajo a esta salvación. Por lo tanto, es necesario que cuidemos esta salvación tan grande con temor y temblor. Esa es la primera parte de nuestro tema, la salvación, el evangelio de Jesucristo. Lo invitamos para que en la siguiente ocasión nos acompañe en nuestro siguiente tema. Comparte estos videos, nos visite a través de las redes sociales y nos deje sus dudas y comentarios. Que la paz de Dios quede con ustedes y el Señor les bendiga.